yo vengo acá a hacerle algunas preguntas y es, eh, ¿puede el espacio condicionar cómo nos sentimos? Es más, ¿puede el espacio, el entorno que nos rodea, condicionar nuestras conductas, hacernos cambiar esa forma de manejarnos en ese lugar? Y más dramático aún la pregunta es, ¿puede un espacio modificar nuestra mente? A estas preguntas la neuroarquitectura dice que sí. Así que vamos a meternos un poquito en este tema hoy, que a mí me resulta fascinante. Este señor, Jonas Salk, como todos saben, fue el que descubrió la vacuna o el que creó la vacuna contra la polio. ¿Por qué lo traigo a colación? Se equivocó de congreso. No, es apropiado a este tema. Él estaba tratando de buscar justamente la cura para la polio y estaba en un sótano, en un laboratorio en Pittsburgh donde él trabajaba. Realmente años no le encontraban la vuelta a la cura, cómo tenían el mecanismo para esta vacuna. Finalmente, cansado, Jonas Salk dijo, me voy de vacaciones, me voy a distraer. Y se fue ¿a dónde? A Italia, a Asís, ese convento de San Francisco, donde dijo, me voy a tomar un tiempo acá para un poco reflexionar y ver si puedo volver recargado de energía. Y recorriendo estos lugares, como ven, con los claustros altos, llenos de luz, esta paz que reinaba en estos claustros, acudió a él la fórmula para desentrañar cómo debería ser esta vacuna y cómo producirla, inclusive cómo producirla en serie. Entonces, cuando volvió, excitado, contento, a California, volvió con la convicción de que el espacio donde él había estado había influenciado positivamente en destrabar su mente para lograr el objetivo que estaba buscando, que era descubrir la vacuna. Entonces, cuando llegó a California, llamó a su amigo Louis Kahn, uno de los grandes arquitectos de toda la historia, y le dijo, ¿sabes qué? Entiendo que esto no sé cómo funciona, pero funciona empíricamente. Creo que tenemos que hacer un lugar, un instituto para la investigación, pero que tenga los conceptos de un lugar adecuado para que la innovación y la creatividad surjan. Entonces, este es el Instituto Salk que le diseñó Louis Kahn, que para la historia de la arquitectura es como el primer ejemplo de neuroarquitectura, ¿no? Consciente, porque es verdad que durante miles de años los arquitectos han utilizado los espacios para conmover de alguna forma, ¿no? No me quiero, obviamente, no sé, una iglesia gótica para decir algo, o bien usaron, en otros casos se ha usado, no sé, la arquitectura del Reich, que también está usada, absolutamente enfocada para producir efectos en la gente. Pero esta es la primera vez que se hizo, no en forma intuitiva, sino totalmente consecuente con una línea de pensamiento que era, vamos a hacer un lugar que esto funcione, y que funcione en favor de estas ideas que queremos desarrollar. Una de las características que tiene, aparte de ser el primer espacio de la primera obra de la neuroarquitectura, y esto estamos hablando de mediados de la década del 50, para que se remonten un poquito en ese momento, yo creo que también es el primer espacio que tuvo el primer Coffee Point. ¿Por qué dirán esto? Porque uno de los lugares que tenía era un lugar para que los científicos se encuentren a charlar, que era el lugar para tomar café y descansar. Y esto era una innovación absoluta en la época. Los que tenemos algunos años nos recordamos que el Coffee Point, que hoy es como la vedette de los espacios de trabajo, donde todos nos juntamos, socializamos, intercambiamos, nos conocemos, era el peor lugar de la oficina, era el lugar más oscuro, más chiquito, más incómodo, porque no quería que se vaya a perder el tiempo ahí. Entonces yo creo que este es el primer Coffee Point de la historia de la arquitectura, estaba acá en el Instituto Salk.
Uno de los discípulos de Jonas Salk es Cage. Y Cage escribió las investigaciones sobre neurociencias, siguieron en este instituto, y él escribió este prólogo a un libro que se llama Brain Landscape. Y él dice, afirmo que el diseño arquitectónico puede cambiar nuestros cerebros y afectar nuestro comportamiento. La estructura del entorno, la casa en la que vivimos, los lugares donde trabajamos, los edificios donde trabajamos, pueden cambiar nuestros cerebros y afectar nuestro comportamiento. Al diseñar, los arquitectos pueden actuar en nuestros cerebros. Y los arquitectos que estén en esta sala, digo, bueno, ya tenían pocos problemas, ahora tenemos que lidiar con afectar los cerebros de nuestros clientes. En una de esas nos sirve para que nos paguen más, ¿no? Pero todavía no descubrimos cómo es el mecanismo. Entonces, ¿qué es la neuroarquitectura? Es ese diálogo que hay entre la mente y los espacios. Hay un ida y vuelta entre lo que el espacio propone y cómo lo decodifica la mente. Hoy por hoy tenemos formas de monitorear lo que pasa en el cerebro, en la actividad cerebral, qué zonas se activan, qué zonas se desactivan, y entender cuáles son estas causas y efectos para poder, en definitiva, con nuestro acto de diseño o nuestro acto proyectual, influir en forma positiva o no dentro de la cabeza de los usuarios de esos espacios. Les voy a comentar brevemente 6 hechos que nos enseña la neuroarquitectura. Estos son a partir de estudios, mediciones, cosas que se hicieron empíricamente y después se comprobaron científicamente. Primer hecho. Acá en Londres se hizo un experimento que tenía que ver con armar un mismo test que arrojaba resultados positivos o negativos sobre un grupo de personas y le fueron cambiando el espacio de trabajo, el espacio donde hacían ese test. El primero era un espacio, llamémoslo austero, simple, tenía un escritorio, una silla, normal, no era ni lindo ni feo, neutro diría yo. El segundo lo decoraron, lo enriquecieron, le pusieron cuadros, plantas, le dieron un poquito de onda y volvieron a medir ahí. Y la tercera opción que les dieron fue acomoden este lugar como les guste más, primero y después hagan el test. El resultado fue este gráfico que les muestro, que tiene que ver con que en la medida que pasábamos de un espacio austero a enriquecido, a empoderado, esto es empoderado, yo armo el lugar como más me gusta a mí, la productividad, las respuestas positivas fueron aumentando hasta 32%. Desde el punto de vista, cuando hablamos de productividad en un espacio de trabajo, imagínense si nuestros equipos de trabajo pueden ser un 32% más productivos simplemente por el impacto que tienen el espacio en su comportamiento, en sus capacidades, en cómo ellos se sienten para hacer esa actividad. Entonces hay ejemplos como este. Este es un ejemplo de total empoderamiento del lugar. Es que llego, me lo instalo como me gusta. Y esto es una oficina actual, no es una oficina vieja. Esta es una oficina de una empresa que se llama Zappos. Y ahí en Zappos uno puede llevar lo que quiera a la oficina e instalarse y poner Hello Kitty y está todo bien. Y esto es una forma de la gente de tomar posesión, empoderarse del lugar. Pero hay otras formas para no quedarnos sin trabajo que son más tranquilizantes. Esto es las oficinas de Airbnb. Pero no es cualquier parte de la oficina. Esto es el call center de Airbnb. Y esto es lo interesante. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver los call centers que son
boxes como de cubículos para las gallinas donde comen, es muy parecido, que están todo el día ahí aislados, conectados y con alta demanda, ¿no? Porque realmente el trabajo de call center va a ser uno de los más ingratos que hay, porque te llaman solamente para insultarte, más o menos, ¿no? A la segunda que no le respondés ya te están... Airbnb quiere generar otra experiencia, se habló mucho de la experiencia de los usuarios y de los clientes. Acá tenemos un buen ejemplo. ¿Cuál es el secreto acá? La gente, como tiene equipos móviles, pueden trabajar desde cualquier lugar de la oficina. No necesitan estar sentados en el cubículo. Esto es una forma de empoderamiento. Otro ejemplo. Esto es cómo nosotros percibimos el espacio. Un espacio básicamente se percibe por las referencias que nosotros tenemos. Así como nuestra cabeza va construyendo el espacio. Uno va recorriendo un espacio y va teniendo puntos de referencia que le ayudan a ubicarse en ese lugar y a entenderlo. Es más, nuestra cabeza activa patrones distintos en lo neuronal si recorre el mismo espacio para un lado o si lo recorre a la inversa. Cuando la cabeza los percibe como dos lugares distintos. Entonces, esto es muy importante cuando hablamos de cómo yo me manejo en un espacio, cómo lo controlo, porque el control me da bienestar. Cuanto más puedo controlar el espacio en el que me muevo, más cómodo me siento. Entonces, un espacio que yo no controlo, y esto le doy el ejemplo de los aeropuertos, ¿no? Aeropuertos es, uno llega estresado, siempre corriendo, que tiene que hacer una cantidad, despachar las valijas, y encuentra, especialmente los aeropuertos grandes, ubicarse en aeropuertos, ¿dónde tengo que ir? ¿Cómo me tengo que manejar? Hace esto a cómo yo entiendo el espacio y cómo me ubico en él. Esto, en la medida que yo lo pueda controlar, me baja el estrés. Cuando yo tengo espacios de este tipo, donde es casi circule por acá, pasa por acá y vaya por acá, esto es un tipo de casi como el laberinto de los ratones, ¿no? Vamos por acá y no puedo ir por otro lugar. Esto me genera un patrón neuronal. Sin embargo, si yo tengo un espacio donde yo lo puedo recorrer libremente y explorar, yo me apropio del espacio, lo entiendo mejor y por ende mi nivel de control sobre el lugar es mayor. No necesito que me marquen la circulación. Yo voy entendiendo el espacio en forma mucho más rica y, que si fuera simplemente un espacio unidireccional. Tercero, ¿cómo nos afecta la altura de los lugares? Hay un estudio, esto creo que fue ya me voy a acordar, me olvidé qué universidad se hizo, en Estados Unidos, en Minnesota, donde hicieron también unos test y unas mediciones sobre qué pasaba con la resolución de los problemas de acuerdo a la altura del cielo raso. Y ustedes dicen, no, alguien que pueda resolver un problema, no me jodan, lo puede resolver con cielo raso alto, cielo raso bajo. Está en la capacidad de las personas, pero lo que estamos hablando es cómo nosotros favorecemos y generamos las condiciones para que esas capacidades fluyan en mejor manera. Jonas Salk era el mismo que estaba en su sótano de Pittsburgh tratando de resolver un tema que después pudo resolver en el convento de San Francisco. Era el mismo y tan inteligente en un lado o en otro. Lo que cambió fue el lugar. Entonces, este estudio lo que muestra es que los espacios que tienen altura alta promueven el pensamiento abstracto y por ende un pensamiento más creativo. Mientras tanto, que los espacios más bajos, más contenidos, es mejor para la sensación de que me siento más contenido, puedo poner más foco en el trabajo que estoy haciendo. Entonces, cualquier trabajo de concentración, es mejor hacerlo en un lugar con cielo raso más bajo y cualquier lugar donde yo necesito que la innovación, la creatividad florezca, es mejor tener un cielo raso más alto. Cuarto, esta es una foto de una oficina que la hemos visto 1000 veces, ¿no? Con cubículos, compartimentada. Pero ¿cuál es el problema aquí? La gente no se puede ver. El hecho de que no se puede, la conexión visual
a pesar de toda la tecnología, lo siento, Matías, a pesar de toda la tecnología, sigue siendo la principal forma de relacionarnos con las otras personas, en lo social y en lo cultural. Entonces, las personas necesitamos mirarnos, ¿por qué necesitamos mirarnos? Porque necesitamos conectarnos. ¿Por qué necesitamos conectarnos? Para conocernos, saber quién es el otro. Se está hablando del trabajo colaborativo todo el tiempo, pero el trabajo colaborativo está bien, hay muchas plataformas que funcionan muy bien al respecto, pero si yo no sé qué pedirle al otro, cómo pedírselo, porque no lo conozco, no sé si se lo tengo que pedir en forma muy amable, si tengo que lograr cómo lo involucro en una idea, o qué puedo esperar de esa persona y qué la otra persona puede esperar de mí, difícilmente podamos trabajar juntos o conseguir resultados. Entonces, necesitamos conocernos, necesitamos vernos la cara y conectarnos. ¿Qué pasa cuando dos personas se miran? Bueno, la neurociencia nos descubre, y no hace muchos años, fue 1996, que existen unas neuronas que se llaman espejo, que alguna vez seguramente muchos la habrán escuchado hablar. Las neuronas espejo son unas neuronas muy especializadas que se activan cuando yo miro a otra persona y tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la imitación. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, cuando vamos al cine, vemos una escena romántica, ¿no? Y nos emocionamos. Yo lloro con la escena romántica. No, mentira. Pero voy con mi mujer que sí llora a mares. Es porque uno, cuando siente la emoción y siente el dolor también del otro, estos son pero no nos está pasando a nosotros, está pasando en la película. Estas son las neuronas espejo. Pero también son las responsables de la imitación. Son por las cuales los niños aprenden. Entonces, ¿y por qué después se parecen tantos los hijos a los padres? Porque los ven hasta cómo hablan, cómo modulan, cómo gesticulan. Se aprenden por imitación. Es tan fuerte este tema. Claro, me estaba olvidando de poner esta imagen, que es una oficina donde nos podemos ver. Nos podemos ver, podemos conectar y podemos trabajar en equipo. La otra, realmente, que casi, yo diría, es el pedido que nos hacen permanentemente. Quiero mi lugar, quiero mi espacio, quiero que a mí, si no me puedo concentrar, quizás no puedo hacer una llamada por teléfono. Ok, pero no puedes hacer lo más importante, que es saber con quién es tu equipo y cómo vamos a trabajar. Entonces, las neuronas espejos se han definido inclusive como los ladrillos que construyen nuestra cultura, ¿no? Cada imitación, cada contacto, cada imitación son los que van construyendo la cultura. Otro de los temas que hemos estado hablando acá, la cultura de la organización, su identidad. 5. Tema de las formas. Nosotros tenemos un órgano que se llama la amígdala, que no son las amígdalas de la garganta, son las que están en la cabeza. Por eso alguien dice, yo no tengo problema porque a mí me las sacaron las amígdalas. No, en este caso sería grave que te la saquen. Es una estructura que está en el cerebro que está relacionada con el miedo. Es lo que activa cuando nosotros tenemos ante un momento, digamos, de que nos sentimos inseguros, se activa la amígdala. Y se descubrió que las formas agudas activan mucho más la amígdala que las formas curvas, suaves. Entonces, de nuevo, los espacios, ¿cómo nosotros diseñamos espacios? Si yo quiero diseñar un espacio para estar alerto, activo, concentrado, bueno, necesito un lugar realmente que tenga formas más geométricas agudas. Sin embargo, si necesito un lugar que me contenga, que me dé calma, que me baje el estrés, necesito casi como mi oficina útero, ¿no? Suave, redonda, mullidita. Entonces las formas también hacen a la sensación, nos activan nuestro cerebro de cómo nos sentimos en ese lugar. 6. Acá les presento a mi amigo cavernícola puesto en una oficina moderna. ¿Por qué lo traigo acá? Lo traje viajando en el tiempo.
Porque la realidad es que por más nuevos tiempos y nuevas tecnologías que nosotros tengamos, seguimos siendo, desde el punto de vista genético, de nuestra evolución genética, seguimos siendo cavernícolas. ¿Por qué digo que seguimos cavernícolas? Porque cómo ha sido nuestra formación genética que se fue modelando durante miles de millones de años. ¿Y esto qué era? Para adaptarnos a un mundo natural, a un mundo donde nosotros estábamos, no sé, corriendo a los jabalíes, recolectando, vivíamos al aire libre, en contacto permanente con la naturaleza. Y así fue toda nuestra estructura genética, nuestro cerebro fue preparado para eso. Pero de repente, hace escasos 200 años, a partir de la Revolución Industrial, nosotros nos hemos confinado a espacios artificiales. Vivimos todo el tiempo, es una excepción que estemos afuera, estamos todo el tiempo adentro. Pero esto lo que hace es producir en nuestro organismo una reacción. Mucho tiene que ver con el estrés que hablaba Eva, ¿no? Cómo nosotros pasamos de un organismo, una estructura mental, genética, pensada para interrelacionar con un mundo natural, a pasar casi en un suspiro, desde el punto de vista 200 años en la evolución genética, es absolutamente nada, a confinarnos a estar horas y horas en un espacio artificial. Esto nos genera una cantidad de trastornos desde que no me muevo, el sedentarismo, y con todas sus enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, pero también una cantidad de fobias que me producen porque estar encerrado. Y no les hablo de las toxinas que respiramos con todos los materiales artificiales que estamos acá. Entonces, eso nos produce alergias, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los trucos que nosotros tenemos que hacer como diseñadores es cómo traemos el mundo natural adentro de la oficina. Le voy a mostrar ejemplos muy sencillos y que involucran cosas que estamos hablando, diría, vista al exterior, vista al horizonte, contacto con la luz natural que regula nuestro biorritmo, colores y texturas naturales trayendo a la oficina. Acá estamos viendo un ejemplo. Patrones naturales como esa trama que está ahí en el fondo, que tiene que ver con patrones que tienen que ver con la naturaleza. Todas esas cosas nos recrean de alguna forma, engañan a nuestra cabeza pensando que estamos más en contacto con la naturaleza. Acá era otro ejemplo del tipo. Les quiero mostrar un video que yo creo que resume bien estas dos posiciones. Son dos museos. Uno es no sé qué pasó con fíjate si lo tenés por ahí. Uno tiene que ver, este es el Museo de Shanghái de Ciencias Naturales. Este es un museo que celebra la vida, básicamente está pensado para eso, ciencias naturales. Y creo que a través de la imagen ustedes pueden percibir un poco cómo la arquitectura está en función el diseño está en función de lo que se quiere transmitir. Pero a continuación vamos a ver el Museo Judío de Berlín, que en palabras de su autor quería provocar la ausencia y el vacío. Y si uno entra al museo de Berlín, a este museo en Berlín, realmente la sensación de angustia es real. Y el espacio es lo que nos ha manipulado a sentirnos. Esto que decía al principio, ¿puede el espacio condicionar cómo nos sentimos, cómo nos comportamos? Bueno, efectivamente, estos son dos muy buenos ejemplos. El ejemplo del museo este museo en Berlín es tan potente que cuando se terminó el museo, todavía no, la comisión que trabajaba en poner los elementos dentro del museo, no se ponía de acuerdo, qué ponemos, qué no ponemos, si hacemos esto, hacemos lo otro, pero el edificio estaba listo. Y hubo tanta presión de los vecinos, bueno, ya tiene edificio, tuvimos varios años en obra, bueno, ábranlo. Finalmente lo abrieron, pero vacío. Y fue un éxito. Y fue un éxito porque el edificio era
era el contenido mismo. El continente y el contenido eran el mismo. El mismo edificio hablaba por sí mismo. En definitiva, la idea de esta charla es que la arquitectura se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. Si no, no va por separado. Esta es una frase que tomé de Tada Bando, con la cual no puedo dejar de compartir. Yo creo que con toda esta información que estamos teniendo ahora de la neurociencia, seguramente vamos a tener mejores elementos para hacer mejores proyectos para quienes, no para nuestro lucimiento como profesionales, sino para que las personas que usen estos lugares que nosotros diseñamos tengan una mucha mejor experiencia de uso. Gracias, es todo por hoy.